Hola, buenas noches. Noche de jueves a viernes, camino mañana. En teoría ya saben, la noche más corta del año, aunque realmente, como deben saber, esa noche fue la de ayer, la del día 21, pero en todo caso, camino de días cada vez más intensos. Hoy vamos a hacer un análisis un poco diferente, nos vamos a centrar exclusivamente en comunicación política, vamos a decirlo así, porque creemos que estos días, incluso mañana, a pesar de la noche que es, vamos a intentar seguir explicando historias. Hoy vamos a centrarnos en un orden un poco más inverso al habitual. Empezaremos a hablar de esos movimientos de los que podríamos denominar generales de Fijó. Él prácticamente no se ha mojado tras el desastre comunicativo de ayer y ha enviado a Bendodo y a Borja Samper. A este lo ha enviado a la playa en ese estúpido verano azul que han montado en Madrid. De verdad, ha habido un zoom del vídeo ese que habrán visto, que han hecho en una pista de vóley, según parece, se ve una foto al fondo. Hay que ser un poco ridículo. ¿No será que no hay playa si no tiene recursos el PP para, yo que sé, coger su nave y plantarse en una playa de otra ciudad? Pero en fin, son de esas cosas de comunicación que uno no acaba de entender. La simbología además con la serie de los años 80, pues, ¿qué quieren que les diga? No sabemos qué tipo de voto quieren conseguir. En fin, luego nos iremos a hablar de esos movimientos en Vox, donde podemos ya empezar a definir algo que existe hace tiempo, que tiene una similitud y nadie lo tome a mal, con algunas estructuras de mal recuerdo, pero en Vox parece que se está cada vez perfilando más un ala política, vamos a llamarla así, y un ala casi diríamos militar. Es decir, que en el fondo la podríamos definir como la ala política aquella que es más pública y la ala militar aquella que está gestionando el partido internamente. Está claro que el ala interna, y nadie lo dude, se dedica obviamente a eliminar a todo aquello político que les causa un poco malestar, vamos a decirlo así, el ala más liberal que podía manifestarse si hablamos de figuras principales, obviamente en el señor Iván Espinosa Los Monteros, que obviamente no será tocado, pero que para algunos desearían que fuera totalmente eliminado. Luego nos iremos a hablar del Partido Socialista y eso, ese presidente presentador. Hoy le ha tocado el turno al ministro Planas, donde ha hecho entrevistas de estas un poco tontas. Al final lo que está consiguiendo, y vamos a decirlo así claro, a pesar de esos titubeos iniciales, el Partido Socialista es convertir esta campaña, en vez de ser la campaña como la anterior de Bildu, convertirla en la campaña de Vox. Obviamente lo está logrando por los errores manifiestos, como explicaremos, tanto del PP como de Vox, y en esa línea van a seguir insistiendo. Luego nos iremos por último a hablar de Yolanda Díaz, que se enfrenta pues a retos de intentar también ser un poco adulta, de tener que tomar decisiones. Han sido los comunes los que le plantean el tema de que hay que votar en Cataluña. Ella ha intentado hacer un amago de que eso no está en nuestro programa, pero bueno, no sé qué, no sé cuánto. Y mientras obviamente se dedica a ir, en este caso a Santander, con el Falcon, como si fuera de su propiedad. De esas cosas que algunos pensamos que habría que empezar a limitar, porque para actos de partido, pues parece que no es lógico utilizar los medios de todos los españoles. Eso parece lo lógico. Y si les parece, empezamos hablando por el PP, empezamos hablando más un poco de la actualidad, vamos a decirlo así, que de los movimientos que hemos comentado de los generales, que como verán van a ser muy interesantes. La actualidad nos lleva a esos movimientos bipolares, casi podemos decir, del PP. Recuerden, pacto en Valencia, presidencia del Parlamento, vicepresidencia del Gobierno, fracaso en Extremadura, nadie sabe muy bien si la señora Guardiola va por libre o qué cojones ha pasado. Y en las últimas horas parece que se suman dos nuevos pactos del PP con Vox. Uno en Aragón, donde parece que le dan la presidencia del Parlamento, y otro seguramente en breve también en las Baleares, donde también le dan la presidencia del Parlamento. Es decir, tenemos tres modelos ahora mismo de actuación de Vox y el PP, perdón, del PP y Vox. El modelo uno, pues el modelo del pacto como fue Castilla y León, una presidencia y una entrada en gobierno, que es el pacto que en principio más, según consideran los comunicadores del PP, más les perjudica. Luego tenemos el modelo de que entren no en el gobierno, pero sí de presidentes del Parlamento de turno, que parece que es el modelo que se va a implantar en Aragón y Baleares. Luego tenemos el modelo
de fracaso total, que es el que se está planteando en Extremadura, que puede desembocar en unas nuevas elecciones. Luego tenemos el modelo de otros, que es por ejemplo el de Cantabria, donde se pacta con el partido de Revilla, o de Murcia, donde no se pretende pactar con nadie, es decir, donde se deja de lado a Vox. Según ellos, tiene la lógica del porcentaje de votos, algunos lo cifran en ese 12%, lo cual, hombre, pues haría muy fácil un ejercicio de inteligencia, decir a aquellos del Partido Popular, votantes que deseen que Vox entre en el gobierno de España, simplemente han de hacer que llegue a más del 12%, que es la cifra que ha puesto Feijóo. Y eso, para algunos, es un grave error de comunicación política, como lo fue el tema de Valencia, en el sentido de pedir cosas que está de la mano que se consigan y luego cómo las echas para atrás. Recordemos que en los primeros momentos de tensión de Valencia, el Partido Popular exigió la salida del señor Flores, que luego acabará en el Congreso, y Vox no dudó en cederlo. Ya no tenía argumentos el PP para no pactar con Vox. Fíjense que al final estamos delante de un tema que es muy importante en política, obviamente en la sociedad, que es la comunicación, y donde queda claro que el PP jamás ha tenido iniciativa, y cuando la ha tenido, parece que lo único que ha llegado es a confundir no solo al votante, sino incluso a muchos de sus miembros. Y hoy Feijóo pues no estaba de buen humor, vamos a decirlo así de claro. Hoy Feijóo no está de buen humor porque le llega, lo mismo que explicábamos anoche, no le llega por nosotros, se pueden imaginar. Hace tiempo que Bendodo no nos escucha. Le llega que las próximas encuestas que van a aparecer seguramente este fin de semana empiezan a denotar pues que los movimientos dudosos, vamos a decirlo, del PP, pues no le están reportando precisamente un avance. Es más, le empiezan a llegar que puede volver a estar por debajo de los 140 diputados. Y Feijóo, que le gusta intervenir, pero también le gusta dejar generales al mando, pues ha exigido al señor Bendodo, puede llamar si quiere y nos lo confirma, y al señor Samper que asuman su responsabilidad y que salgan a dar la cara a ellos en un momento como este. Bendodo ha dicho que esto al final son matemáticas de Estado. Fíjense, el concepto de volver a utilizar la palabra de Estado, y con todo el respeto, señor Bendodo, la palabra Estado, ser gente de Estado, lo puede utilizar alguien, no sé, que haya hecho un servicio al Estado. No sé, podemos decir hasta un agente de policía, podríamos decir, depende de que hayan actuaciones. Usted precisamente no parece que haya hecho ningún servicio al Estado. Se ha dedicado a mamonear del dinero público desde que tenía 20 años, siendo, recordemos, regidor, si no nos equivocamos, en Málaga, a vivir del cuento y a no tener una miserable experiencia profesional en la vida. Si usted eso le llama matemáticas de Estado a lo que pasa ahora, nosotros le podríamos llamar zoquete de Estado, es decir, gente que lleva 30, 40 años viviendo del dinero público y que luego pretende dar lecciones de cómo hacer las cosas. Pero, como hemos dicho, no solo Feijóo envía a Bendodo a hablar, este lo ha hecho en un parque, sino que envía también al señor Borja Samper, que empiezan a darse cuenta algunos en el PP, que seguramente es de los fichajes más mediocres que han logrado. Y empieza a haber una cosa muy curiosa en el PP, que habría que explicar en voz alta, que es que algunos se empiezan a dar cuenta de por qué el Partido Popular, por ejemplo, en el País Vasco, no acababa nunca de crecer. Y decían, claro, si tenemos delante a un personaje como este, que es un inútil conocido, ¿qué puñetas va a conseguir arrastrar en la política? No es tanto, y lo decimos como en el caso de Cataluña, no es tanto los partidos, sino los líderes que son incapaces de transmitir ilusión y transmitir vinculación a los ciudadanos, en este caso el País Vasco y Cataluña. Y el ejemplo lo tiene muy claro. En Cataluña es un ejemplo clarísimo. Llegó Inés Arrimadas y ganó las elecciones. El resto, los cuartos, quintos, sextos partidos, como sucede curiosamente en el País Vasco. Decíamos que también Borja Samper en un escenario idílico, en una playa de Madrid,
Que nosotros reconozco que hemos visto, perdón, hoy a primera hora el vídeo y hemos pensado que está en una playa. La foto está muy bien lograda, tiene una resolución brutal. Para quien no lo sepa, se ha puesto en una pista de vóley, playa, según parece, en Madrid, con arena. Han plantado unas, ¿cómo se llama esto? Ahora, unas sombrillas con el logo del PP. Han puesto la música de Verano Azul, supongo habrán pagado los derechos. Y ha venido descalzo el señor Borja Samper con una foto al fondo de playa, no sé si han puesto el sonido de las olas también, vamos a ser sinceros, con dos micrófonos, unas gafas de sol colgadas en la camisa, vamos, el típico ligón de playa, vamos a decirlo así, marcando pectorales, y allí pues ha dicho, entre otras cosas, que no es un zoco lo que estamos viendo, no es un mercadeo, y quien ha comprado el relato de Vox, perdón, de Sánchez, es Vox. Bueno, en fin, no sé, señor Samper, quizá lo de Verano Azul, yo creo que a usted le pilló muy joven, porque tampoco es tan mayor, o se engaña mucho, o se cuida muy bien, pero la realidad es que parece que lo que está siendo más claro es el descontrol, obviamente, de unos por no saber a qué aspiran, hablamos obviamente de la gente de Vox, con una demostración palpable de la inmadurez, porque tú puedes exigir al PP pues que ofrezca lo mismo en cualquier lado, pero lo que no puedes tampoco es aceptar cualquier cosa en cualquier lado, porque da la sensación a estas alturas que si el PP le hubiera ofrecido en Valencia solo la presidencia del Parlamento, seguramente Vox se lo hubiera aceptado. Porque Vox tiene eso que hemos dicho nosotros, de esa mano tendida, que al final se ha convertido en la mano extendida para que les pongan algo encima de la mano. Y es un concepto en comunicación política equívoco. Nosotros decíamos desde el primer momento que Vox debería tener la mano tendida, pero ellos han entendido que la mano tendida era tener la palma abierta y esperar que les pusieran algo para cerrarla y guardársela. Y en eso pensamos que se equivocan. Y el PP obviamente se equivoca en no distinguir delante de sus votantes con quién quiere pactar. No vemos a nadie del Partido Socialista, aparte de que hayan estado juntos en el gobierno, que diga que no van a pactar con Podemos, perdón, Sumar. Pero es más, ha dicho el presidente que si hay que volver a pactar con Bildu, se pactará. Fíjense que el único partido que dice de no pactar con otro partido es el PP con Vox. Y es curiosamente, Bildu no es una escisión del PSOE. Sumar no es una escisión del PSOE. Vox es una escisión del PP. Les guste o no les guste a los del PP, el PP había logrado algo que no había conseguido en muchos años, que era agrupar del 5 al 9 y al 10, casi podríamos decir, del espectro de votantes de este país. Se les fue el 8, el 9 y el 10, en algún momento intentó bajar al 7, parece que vuelve a estar el 8, el 9 y el 10. Hombre, pues si hace unos años, y no hablamos tampoco de tantos años, todos estamos vivos, en la época, por ejemplo, de Aznar, consiguió aglutinar a toda esa gente, ¿por qué no dicen ahora desde el PP que si es necesario llegar a acuerdos con Vox, llegaremos a acuerdos con Vox, que nadie lo dude? Preferimos pactar con Vox que pactar con el Partido Socialista. Fíjense que es una comunicación clara y contundente. La puede hacer hasta Feijóo, si no se fía ya de sus generales. En cualquier declaración, porque ahora está todo el mundo pendiente de él. Nosotros pactaremos con Vox cuando sea necesario y tendría prioridad Vox delante del Partido Socialista. Oiga, son apenas 10, 15 palabras. Con ese movimiento ganarían mucha reputación. Y no porque haya que pactar necesariamente, porque dejaría claro que si es necesario se pacta, pero si no es necesario no se pacta, con lo cual dejaría todo lo que está pasando ahora dentro de la coherencia y de la lógica. Pero en el PP parece que hay pánico a lanzar ciertos mensajes, igual que el que hemos dicho de los autónomos, que aún estamos esperando que diga algo algún grupo político, porque no acaban de ver o no acaban de tener claro que se les están complicando las cosas. Y hacen además cosas extrañas. Hoy se ha filtrado esa información que de Guindos pues no sería vicepresidente del gobierno. Y algunos cuando lo hemos leído hemos preguntado, pero es que Feijóo va a ser presidente del gobierno. Porque no hay que olvidar una cosa, si Feijóo sigue por el camino del odio, porque es la palabra que hay que usar,
contra Vox, o de ese 12% que dice que es lo necesario para entrar al gobierno, pues va a quedarse con esos 140 y pico si es optimista, 130 y pico si es realista, y Vox se va a mover entre esos 40 y 50, con lo cual o entra Vox en el gobierno o no hay gobierno de Feijóo. Y estamos a poco más de 30 días de las elecciones, ya no estamos en tiempos de cábalas. Es el momento de hacer manifestaciones claras y rotundas por parte del PP, porque no solo está perdiendo toda la iniciativa, es cierto que ayer se hablaba del PP y de Vox, como hoy, pero ¿cree alguien que ese discurso, esa comunicación política es positiva? ¿Cree alguien realmente que hablar mal de tu partido, hablar de que eres inmaduro, hablar de que no consigues pactos, hablar de que no te entiendes con una escisión de tu partido, insinuar que te puedes entender con el partido antagónico a ti, ¿creen que esa comunicación arrastra votos, genera ilusión en los votantes? Algunos pensamos que poca. Quizá no tenemos ni puta idea de comunicación política. ¿Qué quieren que les diga? A lo mejor somos unos auténticos ineptos. Y Bendodo y Samper son los genios de la lámpara maravillosa. Quizá, y hay que decirlo con claridad, jamás en la historia de la democracia, y miren lo que vamos a decir, ha habido unas elecciones que a priori tuvieron un ganador tan claro y rotundo. Y solo, insistimos, por los errores del PP, puede suceder que el PP no acabe gobernando a partir del 23 de julio. Y eso debería empezar a preocupar no solo a Feijóo, que le preocupa, sino debería empezar a preocupar a mucho cargo alto medio que va a quedar, podría quedar fuera de circulación. Al final, nadie se podía imaginar hace un mes, incluso unos días antes de las elecciones autonómicas y municipales. Recuerdo, nosotros la misma tarde de las elecciones dijimos que se estaba ya mirando el tema por la presidencia europea, que por cierto nadie más se ha acordado de ella, porque era lo importante que era, lo explicamos hace muchos meses, que nadie sabía que en aquel momento, creo que era Suecia o Dinamarca, el presidente de la Unión Europea de turno, porque era una mierda, perdón, conceptual que no valía para nada. Fíjense lo importante que era, y lo único que importante era para intentar ser un trampolín para Sánchez, pero visto que le han cortado las alas fuera de Europa, pues se ha centrado aquí. Y visto cómo actúa el PP de Feijóo, Bendodo y Samper, pues oiga, lo que hace unos meses eran posibilidades y rotundamente cero, ahora pues a lo mejor están en un 5, un 10%, a las cuales se agarran, y mientras siga patinando el PP, seguirán creciendo. Porque el PP ha hecho una cosa que creemos algunos que es un error conceptual bastante básico, que la empresa privada la aprendes a 2 hostias o en 2 días, que es vender las cosas antes de haberlo cazado. Es aquello de que estás gestionando, vamos a poner ejemplos, se entenderá rápido, un gran proyecto que necesitas, me invento, 15 ordenadores y 15 personas, y hay gente que contrata a las 15 personas y los compra los 15 ordenadores sin tener el contrato firmado, y hay otros que simplemente piden presupuesto y si aparece el contrato y el dinero, pues hacen adelante la operación. Y a día de hoy parece que el PP es de los que ya han contratado los 15 personas, ya han comprado los 15 ordenadores, y si llega el día y no se firma el contrato, que es la votación de todos ustedes y todos nosotros, pues van a tener un problema. Y hay cosas, movimientos como extraños. Hoy ha pasado algo que podemos denominar una anécdota, que ha sido esa reunión entre Ana Botella, exmujer de Aznar, perdón, y no iba con mala fe, mujer de Aznar, vamos a decir, del expresidente, y la señora Cárdenas, creemos que mujer del señor Feijóo, pareja, no sabemos exactamente si han pasado por la vicaría o no, que a nosotros, saben, nos la suda, la pareja de uno y de otro, según parece, para comentar un par de horas de reunión comiendo, para comentar, pues, cómo se ve la Moncloa, cosas que se pueden hacer, y uno dice, señores, ¿que han ganado las elecciones? Está muy bien tener ilusión en la vida, ¿eh? Y debe ser muy chulo vivir en la Moncloa y todo eso, y intentar organizarse las cosas, pero intentemos bajar ese nivel a algo más reducido. No nos reunamos en un restaurante que nos ve todo el mundo
Y no por nada, quizá la señora de Fijo es menos conocida, pero la señora Botella obviamente es muy conocida en Madrid. No sé, invítela a cenar a casa, por decir algo, ¿eh? O hagan otra cosa, pero no manifiesten en público, como lo que hemos dicho de Guindos, que parece que no va a ser el candidato a vicepresidente económico, las cosas cuando todavía no se saben las cosas. Y cuando, lo peor, el PP sigue haciendo las cosas de una manera extraña. Y decíamos que una parte de eso también se nutre, obviamente, de la inmadurez de Vox, que confirma paso a paso que no están preparados tampoco para estas lides. Lo hemos dicho aquí y lo seguimos diciendo. Había que tener la mano tendida y ellos han entendido la mano extendida. Es decir, en vez de extender la mano para chocarla y vamos a llegar a un acuerdo, como campeones han entendido que el tema era poner la mano para que suelten algo en la mano y aceptarlo. Así pasó en Valencia, que parece el único pacto, no diremos lógico, porque en política poca lógica hay, pero el único pacto beneficioso, vicepresidencia y parlamento, pero Extremadura, hostia al canto con la señora María Guardiola, la que, por cierto, hemos leído otro currículum suyo y donde dice que era una excelente estudiante, 2 carreras y 2 oposiciones se ha sacado. Hemos intentado encontrarlas, las oposiciones hemos encontrado una, la del turno libre del 2005. No sabemos si alguien se lo ha inventado y si el gabinete de prensa de esta señora ha llamado al diario para que lo rectifiquen. Parece que no, no recuerda. Con todo el respeto, obviamente, porque esta señora sí que es licenciada, nos recuerda aquella historia de Puigdemont que desvelamos hace muchos años, cuando a nosotros nos sorprendía que en todos los decía licenciado, llegó a tener 3 licenciaturas, el bachiller Puigdemont, imagínense. Y nosotros empezamos a buscar, digo, qué raro este señor, que tenga 3 licenciaturas, que sea tan listo, con lo tonto que parecía. Y al final no tenía ni una. Y claro, cuando nos dijeron, hubo alguien hasta que demandó al Puigdemont por falsedad documental, pero un tribunal fue inteligente y dijo, como eso no ha salido publicado en ninguna comunicación oficial, no se puede considerar que fuera delito. Entendemos ahí la respuesta del juez, ¿eh? Pero donde vamos, que es lo importante, es que nadie del gabinete de Puigdemont llamó a ningún medio para desmentirlo, incluso cuando lo nombraron presidente de la Generalitat. Se le La Vanguardia, en el periódico, en todos lados, que era trilicenciado. Obviamente los medios estos son anormales, perdón, pero la Vanguardia ya saben de dónde viene, y son auténticos boca abierta esperando que les caiga líquido blanco, con lo cual les importa un huevo porque estaban al servicio de quien tocara, pero para eso queremos algunos que están, pues los jefes de gabinete o los jefes de prensa, señora Guardiola. Tanto le cuesta, en un momento como este, que se habla mucho de usted y que ve currículums diversos, poner hasta en su perfil un currículum suyo poniendo fechas. Soy licenciada en Economía y no sé qué leches más de 1900, creo que nació en el 78, pues debería ser pues de 1996, 95 al 2000. Allí entré en prácticas por mis buenas notas en la Junta de Extremadura, estuve 2 años, luego hice la oposición, no sé qué, no sé cuánto, en la oposición del 2005 que conseguí plaza, pues saqué 15, creo que eran 5,5, es que la tenemos, señora Guardiola, 5,5 no sé qué, y así de memoria, pues no estaba entre los 20 mejores. Con lo cual le tocó un cargo, con todo el respeto, de segunda mano, luego eso sí, hizo carrera política en el Ayuntamiento de Cáceres, pero todo eso, si tan buena es, explíquelo y póngalo en un currículum. Ponga un LinkedIn y explique con años, como hace todo hijo de vecino. ¿O es que hay algo que esconder? Y saben que cuando hablamos de currículums y decimos esta frase, yo si fuera político me pondría a repasar mi vida. Porque hay un problema que le pasó en su momento, y sabemos que nos estamos desviando un poco, a Yolanda Díaz, que cuando mintió con los 3 másters, llegó un momento que se lo creyó. Y cuando le dijeron que había salido la información por un fulano, ese fulano somos nosotros, la primera reacción dice, no, no, si yo tengo los 3 másters. Y cuando fue a buscar la documentación se dio cuenta que era un curso de formación ocupacional, otro no sé qué, pero ella se había inducido a su propio cuerpo a decir que eran másters por ese grado de inferioridad que tenía. Y en este país inventarse másters, licenciaturas, oposiciones, bueno, ¿qué les voy a decir? Si tenemos al ministro bachiller como Iceta o un presidente de la Generalitat bachiller como Puigdemont o como el señor Montilla, ¿qué podemos esperar
de un país donde los estudios, que siempre os he dicho que es respetable no tenerlos, no están valorados ni para la política. Y decíamos que Vox demuestra una inmadurez en todos estos momentos porque está recibiendo lo que le dan y, como hemos dicho, pues en Valencia más, en Extremadura menos, en Aragón parece y en Baleares se conforman con la presidencia del Parlamento y parece que se ponen a la cola de lo que les ofrece el Partido Popular. Y dentro de Vox hay una lucha interna que hemos explicado en alguna ocasión, pero últimamente no hacemos mucho caso, que podríamos denominar entre el grupo, y no quiero que nadie entienda reminiscencias con otras cosas, entre el ala política, que podría estar integrado por aquellos más liberales, vamos a decirlo así, y el ala, digamos, más militar, en el sentido de organización, en el sentido de equipo interno, en el sentido de partido. Lideraría esta segunda, obviamente, el señor Bouchardet, que parece que quiere poner manu militari a toda la estructura de Vox y que, recuerden, no entrará en el Congreso porque quiere centrarse en toda la estructura de partido, y el ala política, que en principio podría estar representada por el señor Espinosa Los Monteros. Recordemos que el señor Abascal está ahí, pues montando al caballo, y cuando le toca hablar, habla y poco más. Que tiene buen gancho, por eso no lo vamos a negar. Es como, salvando todas las informaciones, ya nos va a caer la de Dios, ya lo sé, pero es como Ronald Reagan. Oye, que queda bien, se aprende los discursos, oye, que parece un buen campeón, tampoco le cansemos mucho, pero no es el que piensa en Vox. Creo que no les estamos diciendo nada novedoso. Y esa es la realidad, y en esa confrontación pues salen los Manso, los Real, todos esos que pertenecen, digamos, al ala más cercana al señor Espinosa, desaparecen porque se está construyendo una estructura que quizá, y aquí sí que lo vamos a decir, nosotros no vamos a entrar en las organizaciones internas de los partidos, más faltaría, pero que quizá sí que es cierto que puede significar que la desaparición de Vox sea más tardía de lo que algunos creen. Porque se está construyendo una estructura casi paramilitar dentro de la organización, donde gentes que ha trabajado, por ejemplo, en las elecciones municipales, es expulsada para colocar amantes y cosas de esas, pero fieles. Y estamos hablando de casos muy concretos que quien sabe perfectamente de qué hablamos. Y que crean conflictos internos, pero que al final nadie discute. Porque hay como esa estructura pseudo-militar donde lo importante es pertenecer al grupo. Como aquellas juventudes de hace muchos años, antes que demostrar eficacia. Y eso tiene una cosa importante, y es que la fidelidad hace que los proyectos duren más, curiosamente se puede decir al Partido Socialista, que la competencia. La competencia puede salirte uno brillante cada ciertos años, oye, mira, y como el Partido Socialista pues va gobernando, un tal Felipe, o Zapatero no era precisamente inteligente, pero bueno, imagínense el bajo nivel donde ha llegado el PSOE. Y va saliendo una cada 5 años, 10 años, 20 años, y miren, vamos manteniendo un poco el tipo. Pero la fidelidad es que lo que te mantiene, y en el caso socialista es obvio, esa fidelidad es número importante de votos que le mantienen esos 90, 90 y pico votos. Vamos, aunque caiga, como decía aquella señora, la bomba atómica en medio de España y se vea que está Zapatero pilotándola. Hay gente que no se va a bajar del PSOE de ninguna manera. Y en esa inmadurez de unos, hablamos de Vox, obviamente, y de otros, hablamos del PP, esa indefinición, pues aparece hoy Ayuso poniendo un poco de juego y de marcha. Ayuso preparando, parece Ayuso nos da la sensación a veces que está con la florecita, sí, no, que caga un chaparrón y que Feijóo se pega un trompón. Pero Ayuso tiene una duda importante, que es lógica, que es que si pierde la bala que puede perder el señor Feijóo, ella, obviamente, queda a 4 años vista de ser presidenta. Y acá hay un movimiento que es interesante valorar y que hemos explicado en alguna ocasión. Hay 3 escenarios, vamos a ponerlo así. Ahora quien esté medio dormido, abran los ojitos, que vamos a explicar una historia de esas que saben que solo se explica aquí y que luego algunos diremos que ha sido la puñetera bola de cristal. Se empiezan a plantear 3 escenarios interesantes. 1, que gane Feijóo con un porcentaje un poquito más alto y que acabe gobernando bien con Vox o bien sin Vox. Esto ya es otra historia. Segundo escenario, que la suma
no sea suficiente o que no haya acuerdo con Vox y haya que ir unas segundas elecciones. Y tres, que la suma al final acabe sumando lo que decíamos ayer, esos 105 socialistas más 30 ajustaditos de Sumar, 135, y que el PP en un despiste pues acabe en 133. Y que pudiera gobernar, obviamente, el Partido Socialista. En esos tres escenarios se puede imaginar que Ayuso en dos tiene que esperar y mucho. Tiene que esperar en la victoria del PSOE porque se cargarían a Feijóo, pues nada, en 24 horas seguramente. Bendodo también tendría que empezar a trabajar, que ya le toca a ciertas edades. Samper, supongo, lo volverían allí a la montaña a cortar troncos, perdón, pero nos ha salido el chiste. Y Ayuso ganaría, pero claro, no puede haber elecciones hasta aquí 4 años, porque el gobierno, en ese caso hipotético de Sumar suficiente con Sumar, pues obviamente haría los pactos más extraños que se quieran ver, con Bildu incluido, para gobernar. En la hipótesis de que gobernara Feijóo sería un momento difícil, pero Feijóo aguantaría obviamente los 4 años y cumpliría ese acuerdo con Ayuso de traspasarle luego el gobierno. Hasta aquí está claro. Pero en la hipótesis intermedia de una segunda elección es donde Ayuso, que respira bien, saca la cabeza, hace así, toma el aire y dice, esa es la mía. Porque en caso de repetir elecciones, por una incompetencia, obviamente, porque no hubiera ganado el PSOE, porque si no, obviamente, no de esto, por una incompetencia entre el PP y la inmadurez de Vox, algunos tenemos muy claro, Ayuso incluida, que Feijóo no volvería a ser el candidato del Partido Popular. Y aquí hay movimientos de esos curiosos. Saben que la comunicación política, hemos denominado así lo de hoy, se hace siempre muy interesante. Porque al final esto es como las grandes partidas de ajedrez. No iremos a aquellas de Fischer y Spassky de hace muchos años, quienes les guste el juego Karpov, Kasparov. Pero, ¿qué debería pasar para que surgiera ese escenario? Donde Feijóo quedara un poco ninguneado y con dificultades para pactar, incluso que se tuviera que llegar a unas segundas elecciones. Pues es obvio que el voto prestado del PP a Vox fuera suficientemente grande para que Vox fuera imprescindible para gobernar. Es decir, si el PP tiene 130, vamos a poner números redondos obviamente, y Vox tiene 60, por poner un extremo, y obviamente el PSOE y Sumar, ojo, no pasan de los 130, pues que hagan 95 y 25. Ahora que nos salgan esos números, que parecerá que tenemos una bola que está muy potente, es decir, que entre los dos sumen 120. Obviamente, con esos números, Feijóo habría fracasado, solo podría ser presidente de la mano de Vox, y Vox, obviamente, con un 130-60, le pediría la vicepresidencia y 2 o 3 ministerios, y Feijóo podría considerarse en debilidad, pero sabe que si convocara elecciones, él iría fuera. Con lo cual estaría o pactar para que su mujer pudiera volver a hablar con la señora de Aznar y poder enseñarle la Moncloa, o volverse a Galicia, donde por cierto ya no sería candidato porque el presidente que hay sigue ganando en las encuestas fácilmente, porque lo hemos dicho más de una ocasión en el PP, da igual que pongamos a la vaca paca de presidente en Galicia, porque ganan por la estructura que tienen territorial. Y en ese escenario, Ayuso ya está preparando la jugada. Y la jugada obviamente es repetir lo hecho en Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, que al final se ha quedado ahí, que el tío tonto no tiene un pelo. Pues hay que colocar el mensaje de que nosotros no estamos con Vox. Vox es el colchón de Sánchez. Eso es lo que ha dicho hoy en el Pleno de Madrid, cuando en la Constitución de la Asamblea de Madrid, porque sabe que si ella acaba sustituyendo a Feijóo, debe hacer como en Madrid, conseguir la mayoría suficiente para ganar. Y en este país, que es muy curioso, puede darse una circunstancia cuanto menos sorprendente. Bueno, primero, que en caso de una repetición electoral se imaginan que las listas del PP no tendrían nada que ver con las de ahora. La jefa de prensa de Feijóo, la jefa de gabinete de Feijóo, el amigo de Feijóo, la amiga de Feijóo, por mucho que haya estado con ellos, todos estos seguramente desaparecerían, porque en política esto funciona así. Y la aspiración de Ayuso en ese momento obviamente no sería sacar 140, ni 150,
sería sacar más de 175. Y ella cree que podría hacerlo, y obviamente a costa no solo de los votantes de Vox, que ahí empezaría un descenso a los infiernos, sino seguramente a costa también de mucho votante socialista como pasa en Madrid. Y esa realidad es un escenario que hace unos meses casi nadie valoraba, porque o unas semanas cuando se convocaron las elecciones parecía obvio que iba a ganar el señor Feijóo, pero las dudas que empiezan a surgir abren estos escenarios para ver nuevas opciones. Y mientras pasa lo que está pasando, que no es nada de esto, estamos hablando de una hipótesis, vamos a decirlo, para de aquí como mínimo el 23J o el 24J. Mientras, pues el presidente sigue haciendo entrevistas como si fuera un presentador de la tele. Le va a haber gustado mucho esto del Wyoming, ahora lo del Évole, todas estas chorradas le van a gustar mucho. Yo he entrevistado al señor Planas, al ministro Planas, entre risitas, jajajaja, lo cual confirma una cosa que habíamos dicho aquí, que Sánchez no puede pisar la calle. Tiene miedo, es un candidato cobarde que no es capaz de pisar la calle y ya no hace ni aquellos actos organizados como la petanca u otros. Tiene pánico a que te vote chapote y nosotros insistimos en una cosa del próximo martes, que recordemos, no diremos aquello que todos estén atentos, pero que estaría bien estar atentos al programa de Pablo Motos, que salvo error u omisión será en directo, porque el público puede por primera vez en la historia de este país crear un hito muy interesante, que es que se levantara uno, dos, tres o la mayoría del público a gritar, por ejemplo, que te vote chapote en medio del programa. Saldrían obviamente llamándole fascista, Pablo Motos, a quién cojones ha invitado, no sé qué. Algunos dirán que es un acto de mala educación. Bueno, el presidente puede ir a tomar un café a la calle. Si no va, es por algo. Y ese martes creemos, ya hay que empezar a pensar en él, faltan días, que será interesante. Personalmente, y saben que aquí somos muy mercenarios a veces de la política, pero no nos mojamos por nadie. Pero si alguien nos dijera, si mañana te llamara Sánchez y te preguntara qué harías, pues me inventaría cualquier excusa. Diría que tienen que entrevistar a Yolanda Díaz porque si no, no es justo y como no pueden porque no hay tiempo y tienen todos los invitados cerrados, pues renunciaría a ir al programa. Porque es una operación de mucho riesgo, nada que ver con lo de Évole, con lo de Wyoming, con lo de Alsina, nada que ver. En Alsina no había público. Y nadie duda de que Pablo Motos intentará hacer una entrevista más graciosa, menos graciosa. Ya lo hemos dicho en alguna ocasión, no lo vemos, no sabemos si es un cachondo o no. Pero el público es la parte fundamental de ese programa. Y nos hemos fijado estos días, que no sé, pero quizá 80, 100 personas hay. ¿Alguien se cree que entre 80 y 100 personas todos van a ser socialistas? Estadísticamente es imposible. Ojo, excepto que obligue el gobierno a pasar un filtro a todos los que van allí. Puede ser interesante porque es una experiencia, creemos algunos, muy arriesgada y que tampoco creemos que aporte mucho voto porque el votante socialista es fiel. Ahora mismo, los que no votan socialista votan en contra son los que están en la duda y les aseguro que la duda no es votar a Sánchez precisamente. Y mientras tenemos que intenta girar el Partido Socialista la campaña, intentar quitar eso de Bildu a pasarlo a eso de Vox, y por eso también decimos la importancia de ese martes si consigue alguien convertirla nuevamente en algo de Bildu, porque se ha dado cuenta más de uno que si la campaña gira en torno a Bildu, el PP sube, si la campaña gira en torno a Vox, el PP baja. Básico y elemental, tampoco se complica, lo hemos dicho mil veces aquí, las explicaciones más coherentes son las más sencillas. Y hay que girar el eje de la campaña para intentar acercar a más votantes. Y mientras tenemos los socios del gobierno, pues que como total ya parece que van hacia abajo, pues ha venido la gente de Colau a decirle que hay que votar la independencia de Cataluña y ponerlo en el programa, cosa que no contaba Yolanda Díaz. Entre trepas, parece mentira, Yolanda Díaz no sepa que si ella es una trepa, ha traicionado a todos, ella también la pueden traicionar y ponerle en un aprieto. Porque claro, se imaginarán que eso, Cataluña, sinceramente no sabemos cuántos votos va a traer,
creemos que tampoco muchos, ojo, es nuestra opinión, pero tenemos claro que ese articulado fuera de Cataluña no va a traer precisamente votos, vamos a decirlo así. Tampoco va a traer votos que la señora Yolanda Díaz haya ido ya a Cantabria a un acto de partido, digamos, con el Falcon oficial, claro. Luego no nos extraña que el señor Sánchez invitara a Guayomena a ir en el Falcon, porque piensan que es suyo, que eso es lo peor de la política. En vez de saber que estás haciendo un servicio público, creerte que lo que tienes es todo tuyo. Y eso pasa no solo con el Falcon, sino en otros temas. Nosotros decíamos, mañana noche de San Juan, pero vamos a intentar estar, porque nos tenemos que mover algún día de estos, vamos a intentar estar, porque seguimos descansando, y vamos a intentar explicar más historias que seguramente las habrá. Esto está empezando, los movimientos son cada vez más interesantes, los errores, que es lo que al final uno más destaca, se están convirtiendo en el pan de cada día, y vamos a ver si estas decisiones en Aragón y Baleares también repercuten en cierta manera en Extremadura, porque algunos tenemos claro que una repetición electoral en Extremadura al que beneficia, obviamente, es al PSOE. Y los electores, guste o no nos guste, o nos parezca bien o nos parezca mal, lo que habían decidido es que gobernara el PP y su escisión, vamos a llamarle así si quieren. Y ellos ni se han puesto de acuerdo, ni se entienden, ni parece que estén en vías de entenderse. Los personalismos, a veces, superan la ciencia y la realidad. Nos emplazamos pues a mañana, tienen el Patreon, el canal, la transferencia como siempre, y como siempre decimos, simplemente seguimos.